A Australia llegan cada semana 12.000 personas. Algunas de vacaciones y algunas por negocios. Y hay unas pocas cuya llegada se convierte en asunto de la Policía Federal Australiana. Sabíamos que se trataba de un mínimo de 50 millones de dólares en droga. A unos 7 metros de donde estábamos, hallamos a un tipo tendido en el suelo. Lo último que esperaba encontrar era un cadáver. En potencia podía tratarse de un asesinato. No parecía muy alterado por la situación. Estábamos muy seguros de que la importación ocurriría en cualquier momento. Tienes que esperar y estar allí en el momento apropiado. Con el equipo apropiado y en el lugar apropiado. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. La Policía Federal Australiana había recibido el soplo de que una gran cantidad de droga iba a desembarcar en el país. No tenían ni idea de dónde ni cuándo pasaría, pero sí sabían que si no se impedía, una enorme cantidad de heroína llegaría a las calles y el resultado sería más crímenes y posiblemente muertes. La única información que poseían era que un tal señor Ten había llegado a la ciudad. En cuanto recibimos la información respecto a Teng, nuestro equipo comenzó a investigar sus antecedentes, su llegada a Australia y su domicilio en Melbourne. La tarea de la brigada de vigilancia era seguir al señor Teng para ver exactamente qué hacía, con quién se veía y a dónde iba. Estamos grabando a un hombre parecido a él, parado cerca de la esquina. La primera vez que vimos a Teng fue en los alrededores del Casino Crown de Melbourne. Está cerca del cruce de peatones, fumando un cigarrillo. Sí, es nuestro hombre. Y descubrimos que utilizaba una furgoneta Tarago para moverse por Melbourne. Hicimos indagaciones y resultó que el coche había sido alquilado en una agencia de Europcar en Geelong, algo lejos del propio Melbourne, no donde un turista iría normalmente a alquilar un coche, habiendo tantas agencias de alquiler de coches en Melbourne. Un vehículo tan grande para una sola persona daba que pensar. Un equipo de vigilancia siguió durante 3 días las idas y venidas del señor Ten entre Melbourne y Geelong. Sigue hablando por teléfono, fumando y girándose. Ahora está de espaldas al agua. Se movía por la costa y los muelles de Geelong como si estuviera inspeccionando la zona. Posiblemente familiarizándose con ciertos aspectos de la geografía del lugar. Aunque se alojaba en el Casino Crown y jugaba un poco por las noches, desde luego sus actividades no encajaban con las normales de un turista. Mientras se vigilaba al señor Ten, los agentes federales se arriesgaron a hablar con el director de la agencia donde había alquilado la furgoneta. Valió la pena. Su objetivo había preguntado por el alquiler de otro coche. El señor Teng dijo que quería un todoterreno porque su familia estaba al llegar y lo necesitaba por su equipaje, lo que en ese momento juzgamos falso. Pensamos que pondría algo de gran tamaño en el maletero, pero que no sería equipaje. Por el tamaño del maletero, si era droga, ¿de qué cantidad hablábamos? Debía de tratarse de una importación grande si realmente era lo que tenía intención de hacer. Europcar de Geelong no tenía un todoterreno disponible, así que la PFA alquiló un todoterreno por su cuenta y lo dispuso en la agencia para que Teng se lo alquilara. Al día siguiente, se entregó un todoterreno con micrófonos instalados. Europcar contactó con Teng por orden nuestra, diciendo que acababan de recibir un todoterreno y que estaba disponible para ser alquilado. Eso permitiría que Teng cogiera el coche y monitorizar sus movimientos y cualquier conversación que mantuviera. Miró el todoterreno. Miró otra vez su furgoneta y decidió que el nuevo coche no tenía suficiente espacio para lo que él necesitaba. Cuando llevas a cabo una operación de estas, todo parece ir sobre ruedas, cuando de repente se cumple la ley de Murphy. Lo que tiene que salir mal, saldrá mal. Es lo que hace difíciles estas operaciones de intentar controlar los movimientos de alguien que no sabe que lo están vigilando y que acaba haciendo algo que te pilla por sorpresa. Ahora mi jefe me va a matar.
He hecho traer el coche desde Melbourne. Me ha costado un dinero. En fin, da igual. No obstante, el director de Europcar pudo salir y echar un vistazo a los dos vehículos mientras hablaban, y vio que en la furgoneta Tarago había otro hombre con Teng, otro asiático, y también notó que en la parte de atrás había unas maletas y que en una de ellas había una etiqueta con el nombre de un tal señor Lam. La policía se puso a investigar a ese tal señor Lam, pero su objetivo siguió siendo el señor Teng. A donde él iba, ellos iban. Y él, con el señor Lam, se dirigieron por el litoral a la ciudad costera de Lorne. Son las 16:51 del 11 de abril de 2003. El sujeto está fumando fuera del coche mientras su acompañante ocupa el asiento del conductor de la Tarago, aún sin bajar del vehículo. Teng fue de la Europcar de Geelong a Lorne e hizo averiguaciones en una agencia inmobiliaria. Agencia inmobiliaria Smythe. Una vez acabó la conversación y abandonó la zona, uno de nuestros investigadores fue a la agencia y, una vez más actuando según su intuición, les interrogó sobre lo que habían conversado con Teng. El sujeto sube al vehículo. El señor Teng había hecho averiguaciones sobre una casa en la colina de Lorne, y entonces mi primera impresión fue que algo pasaría en los próximos días. Seguidamente regresó a Geelong y otra vez a Melbourne. No obstante, también había hecho averiguaciones en Geelong, así que me dio la impresión de que pretendía cubrir todos los frentes. Mientras Teng, de regreso a Melbourne, pasaba la noche en las mesas de blackjack, la policía pudo instalar micrófonos en su furgoneta. La partida de ajedrez, como la policía veía esta operación, estaba en marcha, y si quería ganarla, debía adelantarse a todos sus movimientos. El señor Kiam Phai Ten había pasado las últimas 2 semanas viajando a la costa sur de Victoria, a veces solo y otras en compañía de un hombre que la policía creía que era el tal señor Lam. Pero los agentes federales no creían que su interés por la costa fuera hallar un lugar donde salir de pesca, sino un lugar donde se pudiera desembarcar un gran cargamento de droga. Para averiguar dónde y cuándo, los agentes federales pudieron instalar dispositivos de escucha en la furgoneta que Teng había alquilado. Al día siguiente, sin embargo, el señor Teng decidió pasear a pie por la zona comercial del centro de Melbourne, así que la PFA tuvo que echar mano de la vigilancia física de Teng. Sí, está apoyado en una pared, mirando un poco a su alrededor, y ahora acaba de mirar el reloj de su muñeca derecha. 1 minuto después, el motivo se aclaraba. Nuestro hombre se ha encontrado con un sujeto justo bajo el puente peatonal. Le vieron encontrarse con otro sujeto, también desconocido, un sujeto distinto del que habíamos visto con él en su vehículo en Geelong. El sujeto lleva pantalón gris oscuro y zapatos negros. Pantalón gris oscuro, zapatos negros y chaqueta larga negra. Base fuera. Les vieron caminar juntos por Melbourne para ir a sentarse a comer. Mantuvieron largas conversaciones y luego utilizaron un teléfono público e hicieron numerosas llamadas desde la misma cabina. Están en la cabina. Sí, recibido. Si se separan, ¿tenemos a alguien para seguirlos si sube a un coche o un transporte público? Lo tendrá. Por suerte, el sujeto desconocido permaneció con Teng. Ambos subieron a la furgoneta que tenía micrófonos instalados. Y esta vez, los investigadores pudieron oír sus conversaciones. Fueron desde Melbourne otra vez a Geelong y mantuvieron una conversación en el vehículo. El segundo hombre hizo comentarios sobre la implicación de Teng en el tráfico internacional de drogas y sobre las condenas por el tipo de actividades que iban a emprender, que en algunos casos eran de 20 años y en otros de 5. Y eso llevó a la PFA a estar segura ya de que Teng estaba implicado en una inminente importación de droga a Australia. Al llegar a Geelong, los 2 hombres pasearon por el embarcadero de Cunningham. Su conversación en ese vehículo nos llevó a creer que esa sería la zona donde posteriormente cambiarían la droga. Aquí donde hay mucha gente alrededor, mucha gente llevando cosas y se podrían prácticamente fundir en el paisaje. Repararon en un indicador de la playa, el 57B, de la zona del embarcadero, que utilizarían como punto de encuentro para hacer el intercambio.
Los dos hombres siguieron luego hasta Lorne, y cuando hablaron en el coche lo hicieron en clave. Se referían a la droga como novias. Hablaban de recoger a sus novias, de entregar sus novias a otros y también de que las novias llegarían en una lancha. Supimos que intervendrían embarcaciones. Supimos que habría unas 150 unidades, o esa fue la cifra que mencionaron. Una unidad es un bloque de 200 gramos o de 700, depende de la jerga de cada delincuente en particular. En términos de su valor en la calle, cada kilo significa $1 millón. Y probablemente me quedo corto. Así que sabíamos que se trataba de entre 50 y 150 millones de dólares en droga. Y cuanto más alto apuesta un delincuente, mayor es el peligro para todos los implicados. Siendo ese el caso, teníamos que asegurarnos de tener la cantidad de recursos apropiada y la cantidad de agentes apropiada para tomar las medidas más seguras una vez en la fase de resolución. Lo que teníamos que hacer era equiparnos y estar allí preparados para las 100 diferentes situaciones que se pudieran dar. Se trataba de darse prisa y esperar. Es como ocurre en el ejército, que tienes que esperar y estar allí en el momento apropiado, con el equipo apropiado y el lugar apropiado. Debíamos estar preparados a cualquier hora del día para responder de la forma apropiada. Aunque sean las 2 de la madrugada y sin dormir, o durante el día. Solo nos tomábamos descansos de 10 o 15 minutos para comer algo. Sí, Robbie. Recibimos una llamada para informarnos de que la vigilancia había perdido contacto con el señor Teng en Geelong y que una de las posibilidades era que se estuviese dirigiendo a Lorne. De acuerdo, estaremos alertas. Mi compañero y yo decidimos posicionar el vehículo a la entrada de Lorne por ser la única entrada y saber que el vehículo tenía que pasar por allí. Personalmente no creí que fuesen a venir a Lorne a esas horas de la noche, a menos claro que ocurriese algo más. Decía a mi compañero que estaríamos allí toda la noche, cuando las primeras luces de unos faros viniendo hacia Lorne resultaron los de la Tarago plateada. El trayecto de Geelong a Lorne, que normalmente lleva 1 hora a ellos, les había llevado la mitad de tiempo. Pero no pararon en Lorne y el agente Robbie y su compañero iniciaron el seguimiento. Solo éramos 2 coches en la carretera e intenté no acercarme mucho a la Tarago. Pregunté dónde estaba el otro coche de vigilancia y me dijeron que venía unos 15 o 20 minutos detrás de nosotros. En ese momento mi compañero y yo fuimos conscientes de que si ocurría algo significativo en los siguientes 15 o 20 minutos tendríamos que actuar sin cobertura. Su premonición resultó acertada. En el horizonte apareció una embarcación, un barco que nunca había estado ni debía estar en aguas australianas. En ese momento, el agente federal Chris Robbie y su compañero seguían a la Tarago por la carretera Great Ocean a una velocidad bastante alta y en una noche bastante mala. Dada la situación, intentamos rápidamente que otros agentes de vigilancia acudieran a la zona para ayudarles. Perdimos el coche de vista durante unos 3 minutos alrededor del acantilado. Recuerdo que salimos de la curva del acantilado y vimos un barco bastante grande a no más de 1 kilómetro de la costa que estaba muy bien iluminado. Desde luego era una especie de indicador para ese vehículo, estoy seguro. Entonces la furgoneta se detuvo en una zona de aparcamiento de la abrupta costa, justo a la vista del barco. Los ocupantes del vehículo siguieron dentro, sin embargo la luz interior estaba encendida y pude ver claramente al señor Teng en el asiento del conductor. Los faros de la furgoneta estaban encendidos, lo que me sugirió que posiblemente indicaran a los del barco la posición para llegar hasta allí. Siendo el nuestro el único otro coche en la carretera, no tuvimos más remedio que pasar de largo la Tarago. No podíamos parar. Así que el agente Robbie tuvo que limitarse a hacer cambios de sentido cada cierto tiempo y pasar por delante de los sospechosos mientras el apoyo llegaba. La zona de la costa allí está bastante aislada y los vehículos destacan mucho, en especial a esas horas de la noche. Intentamos evaluar rápidamente dónde podríamos situar a los agentes de vigilancia para continuar con la vigilancia física de los sospechosos si tenía lugar un desembarco.
Pero justo cuando los refuerzos llegaron, los sospechosos se marcharon. Tenemos a los dos delante, hablando. Los agentes de vigilancia le siguieron hasta el Hotel Grand Pacific de Lorne. Vieron cómo Ten recibía una llamada y luego regresaba solo al lugar de donde había venido. El agente de vigilancia vio un coche con las luces de freno puestas aparcado a un lado de la carretera tocando el claxon. Otra vez decidieron pasar de largo, pero vieron que Ten aparcaba junto al otro vehículo, un Ford Focus azul. Pudieron informar sobre la matrícula. El comando central la comprobó rápidamente y pertenecía a un coche alquilado a un hombre llamado Lam, confirmando que el primer sujeto desconocido había vuelto a aparecer. Sabiendo que el barco estaba tan cerca de la costa y al parecer anclado, estábamos muy seguros de que la importación ocurriría en cualquier instante. Para los agentes de vigilancia iba a ser una tarea difícil ver la entrega. La playa donde los coches habían aparcado era difícil de vigilar sin ser vistos, y el tiempo esa noche no les era nada favorable. Era muy difícil ver lo que estaba ocurriendo tanto en el barco como en la playa. El barco no era visible a simple vista. La única forma de verlo en ese momento fue por imagen térmica. Hacía un tiempo espantoso. Las olas eran muy grandes y cualquiera que saliese en un bote con esa clase de oleaje debía estar loco. En especial, dada la forma en que ese barco tan grande se balanceaba, una embarcación más pequeña que se bajara de él lo pasaría muy mal. Mientras tanto, en el Hotel Grand Pacific, el otro sospechoso estuvo consumiendo cigarrillos nerviosamente durante más de una hora hasta que Ten regresó. Los dos volvieron al acantilado, y aunque los agentes que les seguían no pudieron parar para ver lo que ocurría, el micrófono en la furgoneta les dio alguna indicación de lo que pasaba. Aunque no pudimos traducir la conversación en ese momento, algún cambio de situación había habido en esa playa. Fue una conversación muy veloz, muy embrollada. Nos dijeron que en la playa estaba pasando algo. Yo no podía verlo y esperaba que ocurriese algo entre el barco y la playa. Eso no llegó a darse. Fue un momento frustrante de la investigación. Teníamos un barco a menos de 1 kilómetro de la costa, un grupo en la playa con 2 coches. Y sin embargo no podíamos ver ninguna entrega de droga del barco al grupo de la playa, así que decidimos hacer regresar a la mayoría de los agentes a Lorne a esperar que la droga llegara con Ten en la Tarago. La Tarago regresó al hotel de Lorne, aparcó en una de las plazas del aparcamiento subterráneo y Ten y Lee subieron a su habitación. Cuando hubieron llegado a su habitación, un agente federal fue al aparcamiento y examinó el maletero de la Tarago. Allí pudo ver 2 paquetes envueltos en plástico tipo lona y una red de pesca. Así que estuvimos seguros de que la droga había llegado. Teníamos varias opciones disponibles. Podíamos detenerles en la habitación, pero podían negar que conocieran su existencia. Decidimos esperar hasta que Ten y su cómplice regresaran a la Tarago antes de arrestarles para que estuvieran en posesión de la droga en el momento de la detención. El problema era que los paquetes no eran lo bastante grandes para ser de 150 kilogramos y habíamos perdido contacto con el Ford Focus azul. Lam, que se había marchado en dirección opuesta tras la entrega, utilizó técnicas de antivigilancia y la policía tuvo que abandonar el seguimiento. Teníamos que intentar encontrar ese vehículo y la droga. No solo eso. Tendrían que hallar pruebas forenses que vincularan a los sospechosos con la escena donde se había hecho la entrega y donde el barco que creían que estaba implicado seguía anclado. Pero lo que encontraron no fue lo que esperaban. Es una persona muerta. Era el alba de un nuevo día, y el barco, difícil de ver la noche anterior, seguía anclado frente a la costa de Lorne. Ahora podía ser identificado como el Pon Su.
Supimos rápidamente que el Pong Su había sido matriculado recientemente en Tuvalu, una pequeña nación del Pacífico, pero su origen previo era Corea del Norte. El traspaso para dejar de ser de Corea del Norte se había hecho menos de un mes antes de su llegada. Habían pagado $12.000 por el cambio de bandera y creemos que fue para no llamar la atención de las autoridades cuando el barco llegara y navegara por aguas australianas. No obstante, el Pong Su fue detectado y la policía creía que la parte de la droga que estaba en la furgoneta bajo este hotel había salido de él. Y los dos sospechosos que habían tomado posesión de la droga estaban a punto de ser detenidos. Nuestro plan era intentar retenerles, provocar una avería en su coche para que se pararan. Se nos ocurrió deshincharles un neumático delantero. Así tendrían que cambiar la rueda. Les rodearíamos y les detendríamos pacíficamente. Pero las cosas no fueron exactamente según el plan, como sucede en estas ocasiones. Vio el neumático deshinchado, miró a su alrededor y sin duda nos vio allí y se marchó a toda velocidad. Así que tuvimos que detener su coche lo más aprisa posible. Lo bloqueamos y tuvieron que frenar. Entonces miembros del SRS y nuestro equipo de respuesta rodeó el vehículo y a punta de pistola extrajo al conductor y al pasajero. Cuando llegué a la zona vi al señor Teng tendido boca abajo en la carretera, esposado. Y al lado del asiento del pasajero a su cómplice. Estaba muy callado. No parecía muy alterado por la situación. Desde luego no parecía alguien que intentase hacer contrabando en gran escala por primera vez. Tenía razón. Como supieron luego, el señor Chin Kwan Lee tenía experiencia. Se había escapado de una cárcel danesa donde estaba detenido por traficar con droga en Europa. Era un buen conocido de la Interpol y había estado implicado en casos de tráfico de drogas dentro y fuera de Asia y en la propia Europa. Se abrió el maletero y contenía lo que parecían 40 o 50 kilos de algo que supusimos era heroína por la naturaleza de todas las investigaciones. Ahí está. ¡Feliz Navidad! Habíamos impedido que heroína por valor de 40 o 50 millones de dólares llegara a las calles. Nos sentimos felices. Es impermeable. Los bloques estaban firmemente envueltos en varias capas de plástico. Esta debe ser la última capa. Ahí hay otra capa. Lo que reafirmaba la idea de que había sido transportada desde el barco. Cada paquete llevaba el sello de Double UO Globe, una marca de heroína de alta calidad. Y la prueba de campo confirmó que el contenido era justamente ese. En una redada realizada en Lorne, la policía ha capturado el mayor alijo de heroína de la historia de Victoria con un valor de 60 millones de dólares. La policía ha incautado 40 kilos de heroína ocultos en bolsas impermeables cuando se descargaba de un barco. Aunque era un gran resultado, la detención de 2 de los sospechosos y la captura de lo que creíamos parte de lo contrabandeado, aún teníamos un sospechoso potencial destacado en Lam y quizá otros 100 kilos de heroína en algún lugar de la zona. Nos comunicamos con la policía de Victoria e informamos a todas las comisarías de la zona que buscábamos un Ford Focus azul con los datos de matriculación que teníamos en el vehículo de Lam. Tuvimos que dividir a los agentes en grupos. Algunos de los agentes federales tenían que llevar a los 2 detenidos a Melbourne para interrogarles. Otros debían ir a acordonar la escena del crimen donde la importación había tenido lugar para relacionar cualquier prueba en esa playa con Teng, Lee y el barco, que aún estaba frente a la costa en Bovity Creek. Me sorprendió que el barco siguiese allí. Sin embargo, era evidente que algún motivo había, porque vimos gente encubierta mirando hacia la playa con binoculares. Así que empezamos a preguntarnos si no nos estarían observando. Al llegar a la playa repararon de inmediato en una lancha neumática. Solo con verla se notaba que había sufrido una buena paliza. Estaba deshinchada, era evidente que el motor había sufrido un golpe y resultaba obvio que no podía navegar. Eso explicaba de alguna forma el que no hubiésemos visto ninguna embarcación regresando al barco y posiblemente por qué la gente del Pong miraba a tierra.
Cerca de allí, unas algas captaron su interés. Había unas rocas sobre las algas, y no algas sobre unas rocas. La naturaleza suele dictar que las algas estén sobre las rocas. Bajo esa pila encontramos 2 chalecos salvavidas que alguien había escondido. Y en cuanto supimos que los objetivos habían enterrado cosas bajo las algas, empezamos a registrar la playa y encontramos otro montón de algas con rocas encima. Y pensamos, aquí probablemente esté el resto de droga que falta. Es una persona muerta. Desde luego, puedo decir que lo último que esperaba hallar bajo las algas era un cadáver. Tenía una herida importante en la cabeza. Me pareció que lo habían puesto allí deliberadamente y lo habían cubierto con algas para ocultar el hecho de que estaba allí. Ahora estábamos en una situación muy seria. Había un cadáver en la playa y en potencia podía tratarse de un asesinato. No estábamos seguros. Habíamos capturado una cantidad de droga en Lorne y a 2 sospechosos, y había otro sospechoso llamado Lamb que podía tener más droga. La policía había descubierto 2 chalecos salvavidas y creía que había otro sospechoso en alguna parte. Pero mientras consideraban si estaría muerto o vivo, el Pongsu zarpó. Estábamos convencidos de que el Pongsu estaba implicado en el desembarco de la droga. También que el fallecido podía muy bien haber sido miembro de su tripulación. Necesitábamos llevar ese barco a un puerto australiano para poder hacerle un concienzudo registro, tratando la nave como una escena del crimen. Pongsu es la lancha Fearless de la policía. Se le ordena que dé la vuelta. Cambio. Diga a su capitán que si no obedece inmediatamente esta orden, infringe la ley australiana de aduanas. Cambio. Pongsu es la lancha Fearless de la policía. Por la ley australiana de aduanas se le ordena que cambie el rumbo y se dirija directamente a Puerto Eden. Cambio. Aquí el Pongsu. Será un placer cooperar. ¿Cuál es el problema? Pongsu debe cambiar el rumbo inmediatamente hacia Puerto Eden. El rumbo que sigue no es el apropiado. Cambio. Mientras la Policía Federal Australiana seguía insistiendo al Pongsu para que se dirigiese al puerto de Victoria, unos submarinistas se sumaban al equipo de investigación. Había indicios de que podría haber una segunda persona que había llegado a tierra y no había sido localizada, porque había 2 chalecos salvavidas. Y era más que probable que esa persona hubiera muerto, porque ese mismo día solo habían encontrado el cuerpo de una enterrado bajo unas algas. La autopsia del fallecido confirmó que no había sido asesinado, sino que se había herido la cabeza, probablemente cuando su lancha zozobró, y se había ahogado. Y con un oleaje tan peligroso como el de la noche anterior, la inmersión para ver si había otro cadáver fue pospuesta. Así que mientras esperábamos que la mar se calmara y la marea se alejara, empezamos a examinar la zona de la playa. Y mientras íbamos por la playa, encontramos una zapatilla que el agua había empujado sobre una roca y que tenía la suela manchada de pintura. También hallamos una bolsa de plástico azul con una raja por un lado, lo que nos llevó a creer que tal vez hubiera contenido algo que ya no estaba. Si la habían roto las rocas o si alguien la había cortado, no pudimos determinarlo entonces. Más arriba de la playa y cerca de donde los coches de los sospechosos estaban aparcados la noche anterior, otro agente había estado buscando pruebas. Subí a donde él estaba y apartamos unos arbustos, y a unos 7 metros de donde estábamos, hallamos un hombre tendido en el suelo. Estaba tendido en esta posición, así. Sí. Por aquí tenía una botella de agua a medio consumir, justo ahí. Sí. Tenía una bolsa de papel marrón aquí. Vale. Cuando examinamos la bolsa, hallamos unos binoculares, una linterna, un teléfono móvil, algunas tarjetas SIM y también un GPS. El detenido dijo llamarse Ta Son Won.
Y aunque la policía sospechaba que era un tripulante del Pong-Su y que estaba directamente implicado en la entrega de droga, necesitaba que los forenses lo demostraran. Wong llevaba una cinta de caucho negra para sujetar los pantalones, similar a la utilizada para empaquetar la droga interceptada en la Tarago de Teng. Esas cintas de caucho eran la cámara de un neumático que había sido cortada en cintas que, atadas alrededor de las bolsas, las mantenía cerradas. Cuando algo se ha cortado con un cuchillo, tiene lo que se llaman marcas estriadas en los bordes. Y esas piezas pueden alinearse como si se tratara de un rompecabezas. Y cuando el improvisado cinturón de Wong se alineó con la atadura del paquete de heroína, encajó perfectamente. Pudimos demostrar que habían sido una sola pieza antes de ser cortada. La investigación forense se ocupó entonces de las huellas dactilares. Se determinó que las huellas, tanto de Wong como del muerto encontrado en la playa, estaban en el interior de los paquetes de droga, dentro de las cajas de heroína. Los vínculos entre las cintas de caucho más las huellas de Wong probaron que éste había participado de alguna forma en el empaquetado de la heroína antes de abandonar el Pong-Su y que Wong había llegado desde el barco en la lancha la noche anterior para entregar la droga al grupo de la playa. Y también creemos que Wong estuvo esperando escondido en el punto de observación de la playa a que el barco regresara y le rescatara de allí. La lancha había zozobrado la noche anterior y no tenía otro modo de regresar al barco. Sin embargo, cuando el Pong-Su advirtió las actividades policiales en la playa, intentó abandonar las aguas australianas. Por la ley federal de aduanas australianas se le ordena regresar al puerto de Eden manteniendo rumbo 270 para ser abordado. Cambio. Nuestra tarea era abordar el barco porque sospechábamos que había más droga a bordo. Y aunque no la hubiera, esa gente era igualmente responsable del contrabando de gran cantidad de droga. Pong-Su, detengan el barco. Repito, detengan el barco. El entrenamiento táctico para abordar un barco cuando está estable es una cosa, pero en movimiento es algo muy distinto. En esa operación ya habíamos perdido a una persona. Era un sospechoso, pero desde luego no queríamos perder ningún agente. Y tuve que ordenar el regreso de una lancha de abordaje, porque los agentes van equipados con chalecos antibala y cascos y otros equipos bastante pesados. Si la lancha se hubiese hundido, por buenos nadadores que fueran, podían haber acabado directamente en el fondo. Mientras se consideraban opciones, los agentes en tierra firme estaban concentrados en dar con Lam, el miembro del grupo de la playa que hasta ahora había evitado la detención. Tuvimos que recordar que aún teníamos un punto de reunión designado antes de la importación, en el muelle Cunningham de Geelong, el indicador de la playa 57B, así que establecimos una vigilancia en la zona todo el tiempo. Lam apareció y aparcó justo al lado del indicador 57B y un BMW. Vimos a Lam aparcar el vehículo y sacudir arena de la alfombrilla del maletero al mismo tiempo que conversaba con la persona del BMW. Los agentes creyeron que esa otra persona podía estar implicada en el contrabando, otro presunto miembro de la banda que aguardaba allí para recoger la droga desde la noche anterior. Aunque al parecer no se había hecho ninguna entrega, la policía no quería correr ningún riesgo. Se tomó la decisión de interceptar el BMW para tratar de identificar al conductor del coche, pero rápidamente se determinó que esa persona era un ciudadano común que no tenía ninguna implicación en la investigación que estábamos desarrollando. Poco después de irse el BMW, Lam se puso en marcha. No podíamos permitir que Lam regresase a Melbourne y volver a perderle en una zona más amplia. Por eso tomamos la decisión de interceptarle en ese momento, para capturarle a él y presuntamente la droga. Sin embargo, tras registrar el vehículo, descubrimos que no llevaba oculta ninguna droga en el coche. El hecho de que Lam hubiera sacudido la alfombrilla del coche dio a la policía la esperanza de que la droga no hubiese llegado a las calles de Melbourne y estuviese oculta en algún lugar cercano, pero para hallarla prácticamente tendría que pedir ayuda al cielo. La Policía Federal había detenido a 4 hombres por el contrabando de 50 kilos de heroína, pero consideraba que aún faltaban otros 100 kilos.
Los agentes esperaban que el GPS hallado a Wong les llevara hasta ella. El sistema de posicionamiento global mostrará las coordenadas de dónde se encuentra su dispositivo en el lugar del mundo que esté. Así que todo está en la distancia, hora y señales que llegan desde al menos 4 satélites a su receptor, el que recibe esos datos. El GPS tiene una memoria, y cuando descargamos la del aparato encontrado a Wong, hallamos 3000 piezas de información distintas contenidas en ella. Sin embargo, era bastante evidente que Wong no había traído el GPS a la zona porque se había determinado una serie de puntos en torno a la zona costera de Lorne y Geelong algún tiempo antes de la llegada del Pong Su. En el periodo posterior a la llegada del barco y de la entrega de droga, las coordenadas del GPS solo señalaban un lugar, el lugar donde Wong había sido hallado. Pero en esa zona, la heroína faltante no había sido encontrada. Creemos que el GPS se lo dio a alguien del grupo de la playa cuando se dieron cuenta de que él no podría regresar al barco. Pero fue la actividad en el GPS anterior a la llegada del barco lo que se estuvo investigando. Los datos no solo coincidían con todos los lugares en los que se había visto a los 3 sospechosos. También había un punto a 40 kilómetros de distancia de la zona de la entrega que había sido visitado numerosas veces. Estaba en mitad de la nada, a un lado de la carretera. Era preciso examinarlo. La última visita a esa zona había sido media hora antes de ocurrir la entrega. En ese momento, Ten y Lee eran vigilados, así que la persona que tenía el GPS había sido más que probablemente Lam, y la policía se preguntó si no habría vuelto allí con heroína en las manos. A medida que nos acercábamos al punto, el GPS indicaba 50, 40, 30, 20, 10 y dijo, aquí. Miré hacia abajo y cogí una bolsa de plástico, y dentro de la bolsa había 2 fotografías de Lam. Aunque en la zona no se halló heroína, sí se encontraron otras pruebas. El kit de inicio de un móvil con las huellas de Lam. Y lo más importante, había una hoja de papel tamaño A4. Era una factura de transporte para el Pong Su. Era muy importante porque Lam había dicho que no estaba implicado en el asunto en absoluto y ahora teníamos una prueba material que relacionaba a Lam con el Pong Su, que en esos momentos se dirigía al puerto de Sydney. Pong Su, detenga su barco ahora. Ya ha sido advertido varias veces. ¿Está cambiando el rumbo hacia el puerto de Eden? Cambio. No, colega. Está huyendo. Pong Su, si no detiene el barco o cambia el rumbo, detendremos la nave o el gobierno australiano detendrá su barco por cualquier método disponible. Nos ordenaron seguir el barco mientras la gente del cuartel general conseguía personal más capacitado y mejor equipado para realizar el abordaje de la nave. Embarcación con motor Pong Su, aquí el buque de guerra australiano. Instale la escala de abordaje a estribor ahora mismo. En este momento, mi tripulación está durmiendo. Así que esperen un momento. Cambio. No, señor. Por favor, despiértela. Quiero abordarle. Cambio. El navío de guerra fue enviado de Sydney para interceptar al Pong Su. Una vez estableció contacto con él, envió un helicóptero con soldados de la SAS a abordar el barco y por fin la Policía Federal pudo subir a bordo. Entonces se convirtió en una escena del crimen y lo registramos en busca de pruebas que lo vincularan con el resto de las que habíamos reunido durante la investigación. Hora actual, las 11:52 del 20 de abril de 2003. Un exhaustivo registro del barco nos indicó que era muy probablemente un barco contrabandista con el propósito de transportar estupefacientes por todo el mundo.
Los depósitos de agua del barco habían sido convertidos en depósitos de combustible, dando al barco mayor capacidad de movimiento sin detenerse a repostar. A bordo se encontró una gran cantidad de comida, lo que también permitía a la tripulación sobrevivir mucho tiempo sin ir a puerto. El motivo de esto era evidente. Al no tener que acudir a puerto, especialmente en Australia, no llamaría la atención de las autoridades que podían querer registrar el barco. Esta mañana se ha iniciado un registro sistemático de cada compartimento, armario o panel. Se han subido a bordo equipos especializados de rayos X y químicos. Se han examinado incluso los filtros y conductos de aireación. Nos dieron una zapatilla hallada en la playa junto al fallecido, que tenía varias manchas de pintura, y nos preguntaron si había alguna posibilidad de que la pintura coincidiera con la hallada a bordo del Pongsu. Se analizaron y compararon muestras de pintura rascadas de la cubierta del barco. Coincidieron bastantes características de la pintura. No era algo concluyente al 100%, pero era muy posible que la pintura de la zapatilla fuese la misma que la hallada en la cubierta del Pongsu. Cuando hallamos al fallecido, este no iba calzado. Así que los vínculos entre el fallecido Wong, el barco y el grupo de la playa continuaban creciendo. Pero aún teníamos el problema de la droga desaparecida que creíamos que el señor Lam había tenido en su poder en algún momento. Teníamos que encontrarla. Era imperativo dar con esa droga antes de que alguien se apoderara de ella. La noche que la droga llegó a tierra y fue entregada al grupo de la playa, Teng y Lee regresaron a Lorne, a su hotel. Lam se había ido en dirección opuesta. Un agente de vigilancia intentó seguir a Lam. Sin embargo, este utilizaba lo que se conoce como medidas de antivigilancia. Como consecuencia, el agente abandonó a Lam, pero sabía la dirección en que había viajado. Ahora se emprendía una amplia búsqueda a lo largo de 25 kilómetros de carretera y monte. Nos llevó varios días, pero al final ganamos. Encontramos la droga en una pequeña zanja cubierta de hojas y arbustos. Era evidente que esa era la droga que había llegado a bordo del Pongsu. Tenía el mismo envoltorio, la misma lona azul, la misma red de pesca y las cintas de caucho envolviendo y sujetándolo todo. Ver toda esa droga capturada fue muy gratificante. Fue muy gratificante tomar posesión de ella y quitarla de la circulación. La redada a bordo del Pongsu siguió la captura de 50 kilos de heroína en la costa suroeste de Victoria. Otros 75 kilos de droga fueron hallados ocultos entre arbustos. Su valor en la calle sería de 164 millones de dólares. El capitán del barco, su primer oficial y el jefe de máquinas deberán presentarse a juicio después de que un magistrado encontrara que estuvieron en situación de colaborar en el contrabando. Un miembro de la tripulación que presuntamente transportó la heroína a tierra y otros 3 acusados de recogerla también aguardan juicio. Teng, Lee y Lam se declararon culpables de complicidad en la importación de una cantidad comercial de heroína. Ta Son Won se declaró culpable de su importación. Pero un jurado declaró al capitán y a sus 2 oficiales no culpables. A pesar de si los que participaron en la importación de drogas son o no condenados, al final tienes que alegrarte de haber conseguido lo que queríamos, y es impedir que la droga llegue a la comunidad. En las cifras de 1999, de cuántas personas morían al año por heroína, ves que eran 1.200. Ahora esa cifra se ha reducido a 300 personas al año. Así que, ¿hemos cambiado las cosas? El barco de 4.000 toneladas fue remolcado a alta mar a unos 140 kilómetros de la costa sur de Nueva Gales del Sur, y un caza F-111 se situó detrás y lo bombardeó. Esa banda no volvería a hacer eso. Ese barco no volvería a hacerlo. Está en el fondo del océano. Así que el resultado fue muy bueno y creo que envió un mensaje muy claro al mundo entero de que Australia no tolerará esto.